¿ya? Lo único que sí, insisto, o sea, el conocimiento es colectivo y se da en base a intercambio desde un ámbito, desde un sentir profundo y no solamente desde el tema intelectual, ¿ya? Entonces, este intercambio lo hacemos entre todas. Voy a partir compartiendo pantalla, ¿puedo, cierto, Civil? Sí. Ya. ¿Todo bien? Se está demorando un poquito. Ahí apareció. Apareció. Ya. Estamos, ahí está. ¿Se me escucha bien? Lo que pasa es que tengo un lío con la conexión. Perfectamente. Se te escucha bien, clarito. Bueno, el tema tiene que ver con la responsabilidad política. Cada vez que necesitemos ir como parando e intercambiando, me avisan y paramos, ¿ya? La responsabilidad política, primero quise colocar como antecedentes, ¿no? Elementos que nos van a ayudar a construir como el mensaje o el proyecto político. Como equipo de diputación hubo un retiro. La Lala salió electa o salimos electos como el humanismo, ¿no? Entonces armamos inmediatamente un retiro, que ese retiro tuvo una profundidad enorme, en donde armó el camino de qué es lo que tenía que hacer esta diputación, cuál iba a ser el estilo de hacer política, cómo nos íbamos a relacionar con la gente, qué queríamos, o sea, ya ganamos, qué queremos de aquí para adelante, ¿no? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué nos enmarcaba en el contexto histórico, pero también en el contexto doctrinario? ¿Cuál era nuestro marco mayor? ¿No? Y en eso se enmarca claramente el tema doctrinario desde el siloísmo, ¿no? Es la doctrina nuestro marco mayor. Y eso es en todo, el cargo que tengamos, lo que queramos hacer socialmente, nuestro marco mayor es nuestra doctrina siloísta. Segundo, es que se empieza a construir esto desde las necesidades de la gente, ¿no? Y eso se da no solamente una vez electos, sino que en la campaña misma. Nosotros en plena campaña andábamos con los volantes, con los materiales, pero además andábamos preguntándole a la gente qué es lo que la gente quería de esa diputación. ¿Cuál iba a ser cuál iba a ser la voz de la diputación? ¿Desde dónde? ¿Ya? Ahí también hay otro elemento que no está puesto acá, pero que se dio, era el tema de que cada vez que íbamos a un encuentro, que íbamos qué sé yo, a juntarnos con los vecinos, a todas estas cosas que se dan en campaña, nosotros nos planteábamos, ¿a quién le vamos a hablar? Porque si tú vas con el discurso de nosotros, los humanistas, no sé qué, y todo un dato intelectual, no armas vínculo. ¿Se entiende? Entonces, es como si yo voy a hablarle a las mujeres, tengo que estar desde las mujeres. Si voy a hablarle a las trabajadoras de casa particular, es que tengo que hablar desde ahí, desde su trabajo. No desde lo que yo quiero que ellos me escuchen, sino que es desde la necesidad de ellos. ¿Se entiende? Y lo otro es que la Laura y la Diputación presentó las leyes de acuerdo a las necesidades que se veían en ese momento histórico.
es evidente que las leyes que presentamos en ese minuto hasta el día de hoy están actualizadas, pero también tiene que ver con otro elemento, que el humanismo es adelantado a la época, ¿ya? Entonces, otro elemento, como candidatas necesitamos preguntarnos en este momento, ¿cuál es el aporte del humanismo universalista? Entonces, desde ahí, por historia, el punto de vista del humanismo universalista siempre ha sido adelantado a la época, siempre. Porque nosotros tenemos como contexto mayor una sociedad en donde el ser humano sea lo más importante. Por lo tanto, desde ahí siempre va a ser adelantado a la época. Por lo tanto, la mirada que nosotros tenemos a ponernos como candidato, como a legislar o a hacer el tema de la función de core o a concejales o al cargo que sea, nosotros tenemos que ponernos en la situación de que, ¿qué es ese contexto mayor, no? ¿Se entiende, chiquilla? Necesito que me den feedback. Sí, se entiende. Súper. Muy bien. ¿No? Entonces, como el ser humano, como la sociedad que pretendemos construir es desde ese ser humano del futuro, es que nuestras funciones van a estar de acuerdo a esa visión de sociedad. Y por otro lado, que es más íntimo, es más interno, porque también está todo este tema de que hay una creencia que la Lala fue como una persona iluminada, ¿no? Y más bien la Lala se construye como un referente. ¿Cómo nos podemos construir todos nosotros? ¿Y por qué? Porque por el tema del trabajo personal, que en el partido se hace la bajada como el cambio personal y social en conjunto, ¿sí? Y entonces, este ida y de vuelta es hacia adentro y hacia afuera. Entonces, estos atributos que necesitamos como tener claritos, no es porque yo soy una persona tan especial, tan iluminada, sino que porque va a estar al servicio del conjunto. Nadie es iluminado solo. Lo iluminado de uno es porque está al servicio del colectivo, ¿sí? Y porque reflexionamos y hacemos una acción social. ¿Alguna duda hasta el momento? Ninguna, súper claro. Los atributos tienen que ver con nuestras virtudes, chiquillas. Entonces, desde ahí es preguntarnos, es hacer un listado de todas nuestras virtudes, hasta la más insignificante de acuerdo a nosotras, porque hasta lo más mínimo va a poder ayudar para armar el colectivo, ¿sí? Si nosotros vamos a ser diputadas, vamos a ser consejeras regionales, vamos a ser presidenta de la República, vamos a ser senadora, ojalá que no existan senadores porque necesitamos armar la Cámara Única, ¿no? Pero en este caso, si hay una propuesta de ser senadora, ¿cuáles son mis atributos para llevarlo a ese trabajo, a esa función, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a armar equipos de trabajo, nosotros no estamos solas. Entonces, una vez electas, ojalá de antes, vayamos armando los equipos de trabajo y vayamos como trabajando este tema de los atributos de cada conjunto, de cada persona que hace a este equipo de trabajo. Porque ese va a ser como la apuesta hacia adelante, ¿no? Después, quise colocar esto
que es un trabajo, una investigación que vengo haciendo hace un ratito, como las características de la Lala, ¿no? Porque nos pueden ayudar a poner más, más cercana la función que cumplió la Lala. En el trabajo con otro y equipo, que era lo que veníamos conversando, deben contener 2 elementos básicos, desde mi punto de vista, a construir y a considerar siempre: la confianza y la afectividad. ¿Sí? ¿Por qué desde mi punto de vista son tan importantes eso? Porque si queremos construir equipos de trabajo en base a una nueva cultura, no pueden haber reservas mentales. No puedo estar trabajando en un equipo en el cual el otro crea que yo ando con dobleces, ¿no? Voy a ponerme como ejemplo, ¿no? No puedo trabajar con alguien en el cual permanentemente me esté cuestionando desde lo tirador para abajo, ¿no? Entonces, como si alguien me empieza a decir, está bien que me digan que me digan, oye, mira, estás actuando mal en esta ocasión, o mira, te pifiaste en esto, pero que permanentemente me estén diciendo, oye, Susana, yo creo que realmente lo hiciste muy mal, ¿ah? No sé, yo le haría esto otro, yo haría tal y tal cosa, y entonces tú empiezas a develar que en vez del nosotros, empieza a operar el yo. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta de que con los dirigentes sociales, en general siempre se dice yo, hice no sé qué, yo, y es oda al yo, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotros planteamos lo más importante es el nosotros. Porque ahí en el nosotros es donde estamos trabajando nuestro ego, estamos sintonizando internamente con el equipo, ¿no? Y estoy poniendo al servicio mis mejores atributos, ¿sí? Entonces, por un lado están que necesitamos trabajar las reservas mentales, porque eso aleja el contacto con lo humano. Siempre las reservas mentales, siempre las cosas como no dichas, es como que aleja al humano, ¿sí? Y entonces construimos vínculo de esta supuesta amistad, desde esta supuesta sensibilidad, ¿no? Y no se aplica la comunicación directa, que es otro elemento. La confianza y la afectividad va la comunicación directa, ¿sí? Por eso se tiene que trabajar ese elemento, la confianza y la afectividad. El intento permanente, que es este otro elemento, el intento permanente de la Lala de orientar su vida en base al tema de la coherencia, que es uno de nuestros principios, nuestras aspiraciones, ¿no? Y en este caso la Lala llevó su vida en base a este elemento con aquello que nosotros decíamos hacia afuera, pero lo practicó en ella misma, con su entorno más cercano, con sus equipos de trabajo, ¿no? Y cada vez que su acción, porque nos va a pasar, chiquillas, aunque nosotros seamos dirigentes del club más picante, de la organización más ordinaria, por decirlo de alguna forma, nos va a pasar en algunos momentos que nosotros vamos a quebrar nuestros principios, ¿no? Porque nos va a pasar que con la actividad, por ejemplo, en campaña, nos va a pasar que con todo el tema del panfleteo, del puerta a puerta, que la feria, que la visita, que el encuentro con los vecinos, nosotros nos vamos a ir muy hacia afuera y nos vamos a hiperventilar, por decirlo de alguna forma. Y entonces nos vamos a descentrar y vamos a creer que soy yo la que está trabajando más que otros.
o que soy yo la que pone lo mejor de mí, ¿no? Entonces nos va a llevar a temas de tratos que no estamos acostumbrados a dar, por decir de alguna forma, nos vamos a atrapar con la incoherencia, vamos a empezar a estar incómodos. Entonces también por eso les recomiendo, coman bien, descansen, háganse cariño, conversen, a lo mejor intercambio de la nada misma, un chocolatito, no sé, una leche con chocolate, algo que nos estimule, pero también hacernos cariño. También hacernos cariño y atrevernos a expresar nuestra afectividad con el otro. ¿Ya? Es como valorar permanentemente el intento que tiene el otro, sobre todo en estas épocas difíciles. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía la Lala? Porque era evidente que ella sí tenía conductas incoherentes como todas nosotras. Ella se puso como un propósito de reparar doblemente esa acción cuando ella caía en cuenta. Sí, o sea, ella caía en cuenta inmediatamente que la había cagado, por decirlo de alguna forma, había metido las patas, y entonces ella se esforzaba en con esa persona reparar su acción. ¿Sí? Entonces aquí hay un elemento que es re importante que hemos estado trabajando, me voy a ir dispersando, ¿ah? Este elemento del reparar doble lo hemos conversado en grupos de maestras del siloísmo con las que hemos estado trabajando el tema de la violencia hacia el género, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Y entre nosotros también, porque de repente entre nosotros somos súper duras. Así es. Claro, pero como en general la violencia hacia el género por tan fuerte que nosotros nos hemos metido a estudiar el tema de cómo dentro del siloísmo podemos prever y trabajar la violencia interna, ¿no? Y entonces desde ahí sale el tema de estar atento y estudiar y practicar la doble reparación, ¿no? Porque en la arenga del negro del 2007 él habla de la reconciliación y dice de que la reconciliación es unilateral, pero también habla de la doble reparación y que uno tiene todo el derecho a pedirle al otro que modifique sus conductas. ¿Sí? Entonces, se los comento porque necesito dar contexto mayor de dónde nace esto. El tema de la coherencia está ligado a la doble reparación cuando uno es incoherente. Está ligado al tema de la reconciliación, porque desde la forma de reconciliarnos con nosotros mismos y con otros, es que avanzamos en unidad hacia nuestra acción social. ¿Se entiende? Bueno, y ese valor que tuvo la Lala, porque como pongamos en contexto, la Cámara de Diputados o las cámaras o los poderes te hacen ponerte como una persona omnipotente, ¿no? Omnipresente, como elevado. Entonces, el hecho de que ella actuara desde la doble reparación cobró un valor muy importante ante los ojos de los otros políticos, ¿sí? Porque desde ahí ella se atrevió a hacer muchas cosas, como pararse en el Congreso y decir ya no más. Es evidente que hay, en ese momento ya dijo, sí es cierto que hay torturados, sí es cierto que se han atropellado los derechos humanos. Entonces, ¿desde dónde nace ese ímpetu? Es el tema de la conducta coherente, ¿sí?
Y también plantea acá de que la coherencia es un intento, no es algo que uno lo bauticen o te digan ya eres coherente y es como desde afuera, ¿no? Es una conducta interna que se refleja en lo social. ¿Sí? Entonces es una intención permanente de estar atento a cuándo soy incoherente y cuándo soy coherente. Otro elemento, el trabajo en equipo, que era lo que conversábamos delante, con un rol de facilitadora. La Lala no era una mujer que imponía sus puntos de vista, más bien ella era perceptiva, era como, era meticulosa y observaba mucho y daba sus puntos de vista. Entonces, el rol de facilitadora como un instrumento para llevar nuestros principios del humanismo universalista adelante. La sensibilidad, la sencillez, la humildad, la cercanía, la amabilidad, la certeza y la conexión que tenía. No es casual, chiquillas, que hasta el día de hoy, estamos hablando de una época del 90 al 92, que tú hoy día recorres las calles, hasta el día de hoy, haces el puerta a puerta, haces la feria, y tú dices, nosotros somos los de la Laura Rodríguez, y la gente te diga, ah, la Laurita. Sí, pues, no, es que ella era distinta. ¿Por qué? Porque la Lala era capaz, y esto es así, no es una cosa inventada, chiquilla. La Lala se sentaba en la cuneta con la gente. O sea, no solamente ella adoptaba una conducta humilde, ella era humilde, ¿no? Y era capaz de, aunque sea porque la gente le decía, pero ¿cómo se va a sentar ahí, Laurita, si esto está cochino? Ella se sentaba en la cuneta con la gente y hablaba desde la cuneta con la gente. ¿Sí? Entonces eso marca una forma de hacer las cosas muy distinta. Nosotros tenemos por historia la Cristi, ¿no? Que siempre sacó primera mayoría, era de derecha, pero ella era una latifundista, ¿no? Entonces, en contraposición con la época, la Lala, que eran dos personas que tenían recurso económico, pero la Lala era una persona que estaba y se colocaba en paridad a ti. Su capacidad de observar, de escuchar, de anotar, de traducir las necesidades, el sufrimiento del otro, esa empatía, ¿no? En un clamor humano, ella todo eso lo transformaba y lo transformaba en un clamor humano y de esa necesidad llevarla al Parlamento. Trabajar no por ser lideresa tradicional, sino que como era un elemento que nosotros aspirábamos siempre, ser referencia. Nosotros no queremos ser líderes, queremos ser referencias. Y ahí es el tema, ¿por qué queremos ser referencia? Porque al ser líder, es per se, lleva incluido el egocentrismo. El ser referencia te pone per se trabajar en equipo y hablar desde el nosotros. Y por lo tanto, bajar el yo. Es como, no sé si se entiende, es como poner el acento en el nosotros te ubica en un plano interno muy distinto al tema del líder. Te pone en paridad, te pone en una escucha activa, ¿sí? Entonces, desde ahí tú sí o sí trabajas las virtudes, trabajas la humildad, trabajas el nosotros. El otro elemento, el humanismo le enseñó a tener una visión de futuro, una capacidad de hacer hoy, pero con la mirada puesta en el futuro, en la sociedad aspirada, ¿no?
desde la orientación, con el corazón en los cielos y como nosotros planteamos, ¿no? Los pies en la tierra. Yo no sé si ustedes conocen los parques humanistas, los parques siloístas, la verdad. Ubican que ahí hay un silo, ¿sí? En un punto del parque hay un silo en donde la parte de arriba es muy alta, ¿cierto? Y se supone que eso interpreta que el corazón nuestro está en los cielos, desde el mejor nuestro, desde las aspiraciones máximas. Y está anclado la tierra porque es la alegoría de que mis pies están bien puestos en la tierra. Entonces desde ahí yo puedo interpretar lo mejor de las necesidades de la gente o de mis mejores necesidades, pero como en lo profundo nos vamos encontrando, entonces lo que yo hablo, lo que digo, es desde el todo, no desde el yo. ¿Sí? También su rol se prestó para que a través de ella el humanismo universalista se expresara y creciera. En esa época nosotros apoyamos muchas gestiones, pero también no hubo organización o temática que no tocáramos. No, yo no tengo recuerdos de que se nos haya escapado alguna temática de organización. Todo lo tocamos. Si era club de fútbol, si era no sé, la rayuela, el tema de las mujeres, el tema de los centros de madre, las juntas de vecinos, el tema de los niños, todo. No hubo ninguna organización que no estuviéramos ahí. Comités de vivienda, nosotros impulsamos acá en Peñalolén muchos comités de vivienda, en todo un sector de la Hormida, como la parte que antiguamente eran las viñas. Todo eso fueron poblaciones que construimos desde la Diputación. De un trabajo colectivo, ¿eh? No es que nosotros, es un trabajo con la gente. Entonces, todo esto hizo que obviamente esta mujer se transformara en un rol muy distinto, pero que también se cargara con un estilo de hacer política totalmente anormal hasta ese momento. ¿Ya? Y por eso es que hasta el día de hoy está en el corazón de la gente. También otro tema que el tema de reversibilidad, que lo hemos tocado anteriormente, puse bien esquemáticamente, pero hay cosas que se han ido cruzando. El tema de la reversibilidad es esta capacidad de que uno diga, la verdad metí las patas. Sí, la verdad me equivoqué. Chiquillas, disculpen. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Metí, no puedo volver el reloj atrás. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reparamos? ¿Sí? Entonces, teniendo este contexto, es que vemos lo que supuestamente necesitábamos estudiar, ¿no? O intercambiar. Aquí les voy a dejar otro elemento que es la parte política, pero no podía dejar de mencionar la parte anterior porque desde ahí viene. No viene de algo casual, viene de toda una construcción, ¿sí? Entonces, esta ley de los cargos revocatorios, de la ley de responsabilidad política, hace al tema de un perfil que nosotros queríamos construir como referentes, ¿ya? Entonces, una nueva forma de hacer política estaba y es algo que necesitamos rescatar. Nosotros decimos que somos algo más que un partido, pero eso tiene que hacerse carne. ¿Y cómo se hace carne, por decirlo de alguna forma? Es
es hacer un estilo de política distinta, ¿ya? En el caso parlamentario es de cara a la gente, de espalda al Parlamento, pero eso es también legislar con la gente, para la gente, por la gente. Porque en ese sentido, nosotros ahí estamos incluidos, porque somos personas iguales que el otro, ¿sí? Desde ahí el tema que la gente necesita, o sea, nosotros necesitamos que la gente influya en la Cámara, influya por ejemplo, los cores, ¿no? O sea, los cores, ¿qué es lo que tienen que hacer? También estar con la gente, porque desde ahí es donde van a debatir los presupuestos. Si tú estás alejada de la gente, es imposible que cumplas un rol, una función, por muy humanista que seas. Acá nosotros vamos como a visualizar inmediatamente quién se arranca con los tarros. Porque si aquel político o aquel electo que vaya a cumplir su función y hable desde la cabeza, es que no está en terreno, es que no sabe qué es lo que necesita la gente. Si alguien va a ir, qué sé yo, al consejo municipal, va a estar en el consejo de los CORE y va a decir, no sé, la primera necesidad es la inversión del Guanchunchun, no sé, cualquier cuestión. Entonces, si el equipo lo está acompañando, y entonces va a decir, pero ¿de qué está hablando este? ¿No? O la diputada va a hablar acerca de, no sé, una estupidez, ¿cachai? De que el lápiz Bic es más importante que el no sé qué. Como, perdón, pero está en otra, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos darle poder a nuestros equipos y a la gente? Es porque eso también nos va a ayudar a aterrizar y no nos vamos a creer dioses. Pero si queremos avanzar en una democracia real, es la gente la que tiene que definir esas cosas. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Sí? Es por eso que nosotros buscamos, dale. No, es que estaba pensando y me hace mucho sentido lo que dice Susana, que la responsabilidad política, la revocación de mandato, va como muy de la mano también con el trabajo de participación ciudadana, con estar pero muy inserto en el territorio, de saber cuáles son las necesidades, y también siento que va como súper de la mano con el tema de las iniciativas de ley popular también que surgen desde los territorios, de las necesidades y las supuestas o las soluciones que el mismo territorio ve a sus necesidades. Me parece que va todo como muy, muy ligado. Así es, por eso a mí me costaba tanto dividir, porque Sí. todas estas son propuestas de leyes, pero chiquilla, apagué la cámara porque estoy teniendo cada vez menos, estoy con problemas de señal. Okay. Todo lo que tiene que ver con la iniciativa popular, la participación, hace lo mismo. ¿Ya? Entonces es difícil diferenciar porque hacen al tema de que nosotros necesitamos avanzar en la democracia real. ¿Alguna de las participantes que quiera agregar algo? Conversemos los temas, chiquillas. Acuérdense que la profe dijo que teníamos que interactuar también. Yo quiero hacer una consulta, chiquillas. Acá Carolina Miranda, Dale. desde el Quisco. Saludo a todas. Saludos. Quería consultar, bueno, esta ley de responsabilidad política al parecer no existe, se quedó truncada. ¿Es así Sí. efectivo? No, todavía no es una ley que pueda tener luz aún en las cámaras. Sí, no existe esa ley. Sí se ha avanzado y por eso pongo acá, por ejemplo, la ley 20.500,
es bien ordinaria, por decirlo poquito, ¿no? Pero avanza, ¿no? Porque la ley 20.500 ayuda a las organizaciones ciudadanas a que se tenga participación a través del COSOC, a través de varios elementos, ¿no? En el Consejo Municipal, que por ejemplo que te digan, cuando tú postulas a un fondo participativo, te digan, ¿está inscrita usted en el COSOC? Y tú digas, no, tienes menos puntaje. Es reordinaria la forma esta, pero nos ayuda, porque antes no había y no te tienes de dónde agarrar. ¿Sí? Y por otro lado, también obligó, en esa época éramos los únicos que hacíamos cuenta pública en los barrios. Hoy día todos están obligados legalmente a rendir cuenta pública una vez al año. ¿Sí? El otro que se avanzó, que partimos con la Laura, pero que el Tomás Hitch también lo levantó, es el tema de los plebiscitos comunales. ¿Ya? Claro, entonces, porque también eso es muy importante. El que se logre los plebiscitos comunales con un fuero más bajo, con un quórum más bajito, ayuda a que las comunas tengan influencia en las decisiones de la comuna, ¿sí? Entonces, perfectamente uno puede reunir tanta cantidad de firmas y puede obligar al Consejo Municipal a que tomen en cuenta la expresión y la necesidad de la gente. Eso te iba a preguntar cómo se hace para que sean vinculantes cuando todos no quieren que sea así. ¿Cómo se hace esa magia? Claro, es por el tema yo sé que eso todavía no está totalmente acabado porque está en la Cámara de Senadores, ¿ya? Yo sé que se logró bajar en la Cámara de Diputados la cantidad de firmas. Entonces, por ejemplo, yo no me acuerdo cuál es la cantidad de firmas, pero yo sé que se bajó enormemente. Yo no sé si es un 10%, pero es enormemente bajo a comparación como estaba antes. Entonces tú juntas las firmas presentando una propuesta al municipio, al Consejo Municipal, ellos están obligados porque es vinculante. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que la organización social ciudadana está totalmente desestructurada. Entonces, tú dices, necesitamos una ley que proteja un área verde. Sí, pero previo a eso, a lograr juntar las firmas, necesitas complotar con organizaciones y que de verdad ellos sepan que eso es importante. Sí, porque para por ejemplo, para la Junta de Vecinos es otra cosa importante, para los clubes de adultos mayores es otra cosa importante, para los clubes de fútbol es otra cosa, para las organizaciones, que sé yo, de los chinchincheros, es otro tema. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que de verdad la gente se dé cuenta? Estoy hablando del tema ecológico, ¿no? Que si se consumen todos los terrenos, va a sonar el ecosistema. Si no tenemos puntos verdes realmente relevantes, estamos sonados. Entonces, ¿cómo logro complotar con la ciudadanía para que la temática que nosotros sí vemos que es para la humanidad sea tan importante para ellos como para nosotros? Porque nosotros sí estamos pensando en el colectivo, en cambio las organizaciones sociales están pensando en su propia necesidad.
¿Sí? Y también, por otro lado, está el tema, estoy hablando de las necesidades, pero por ejemplo, nosotros por historia hemos firmado un papelito en donde dice que nos comprometemos a dejar nuestros cargos para que cuando hemos hecho mal las cosas, ¿cierto? Dale, Angie. Hola Susi, ¿sabes que me quedó la duda después de la pregunta que hizo la Carolina con respecto a si existía o no la ley? ¿Tampoco existe como proyecto de ley? Porque yo tenía entendido, a lo mejor estoy absolutamente equivocada, porque la verdad es que no he investigado por mí misma, sino que es por lo que se me dijo, que existía un proyecto de ley que estaba dentro del Parlamento y que no se ha tomado, no se ha revisado, no se ha avanzado. ¿Existe ese proyecto de ley? Sí, sí existe. O sea, de Existe, hecho, lo que estamos hablando ha sido un proyecto de ley de nuestra parte, como con la Diputación de La Lala. ya, pero Y se está, es supone, decir, uno puede sí, acceder a él, revisarlo, tú te meterse a la metes Cámara. al Congreso, ya, a la Cámara, y ahí tú, bueno, tienes que buscar, pero ahí están los proyectos de ley, las leyes, sus modificaciones, todo. Ya, perfecto, porque eso me Pero quedó la... me parece que hay que pedirlo por transparencia. Yo hace un tiempo atrás lo pedí y como que me mandaron algo muy resumido, no como el libro de la Lala. Hola a todas. Y eso era mi otra pregunta. Yo leí el libro A quien quiere escuchar de la Lala, y creo que una de las cosas más fuertes de ese libro es precisamente el cómo cuentan el armado de este proyecto, por llamarlo de alguna forma, de diputación. De ahí que yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta porque efectivamente es bien lo que decía la Susi, que en realidad la Lala se coloca al servicio de un proyecto común, de un grupo humano en pos de un proyecto mayor. Y eso de repente nosotros nos cuesta harto porque la realidad nuestra siempre ha sido como que las candidaturas de cada una de nosotras y de nosotros eh, son como aisladas, pues son como islas, ¿sí? Y eso empieza a provocarte un debilitamiento a ti como candidato y también a la gente que te ayuda, porque sientes como que estás sola en una corriente muy grande y no teniendo todos los elementos de apoyo, ¿sí? Pero concuerdo plenamente con la Susana que yo creo que, bueno, de repente es como difícil, pero que yo creo que la mayor fortaleza que nosotros tenemos es nuestra doctrina. Y cuando uno se siente en esos ámbitos, yo me acuerdo mucho lo que decía el negro, que había que agarrarse al mástil fuerte. Eh, no, agradecida porque yo siento que efectivamente de repente tenemos muy buenas ideas, pero esto del consenso en grupo y el de poder conversar sobre estos temas para ir aclarando situaciones hace muy bien. Así que gracias a las chicas que lo impulsaron y a ti, Susana, por estar dando esta explicación. Me quedó clarito, entonces lo voy a buscar porque hay que revisarlo. Frente a eso, yo quería decir con respecto a lo que tú estabas diciendo al principio de qué es lo que nosotros podemos referenciar en estos momentos. A mí me está dando vuelta mucho el tema de la responsabilidad política por todos los acontecimientos que han pasado, y muy fuertemente el tema de la no violencia. Creo que son como, según yo, los pilares que deberíamos nosotros como humanistas tirar en las campañas que tenemos.
Sí, desde mí, como, bueno, uno puede ser, comillas, muy antiguo en esto, pero cada día o cada momento histórico hay una nueva comprensión, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista respecto al tema de la constituyente, me hizo mucho sentido este tema de el ser humano como valor central. Porque si, fue mi caída en cuenta, porque antiguamente era como el tema externo, ¿no? Como cómo concretamos ciertas cosas porque la gente necesita. Pero si tú colocas al ser humano con el central, la sociedad se ordena totalmente. Por lo tanto, desde ahí, sí o sí, tienen que producirse cambios. Sí o sí, si queremos la sociedad, una nueva sociedad en donde el ser humano sea el valor central, sí o sí debe haber educación y asegurar y respetar la educación de toda la sociedad. No, sí o sí se debe respetar el desde dónde venimos. Nuestros ancestros son indígenas, por lo tanto, sí o sí debe ser un Estado plurinacional, ¿no? Multiétnico, diverso, y por lo tanto, desde ahí sí o sí debe existir la no discriminación, debe existir la libertad de opciones. Entonces, como que esa caída en cuenta de construir una nueva sociedad desde este valor me ordenó toda nuestra doctrina, que antes no la tenía tan claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Entonces sigo en la misma línea. Sí o sí debemos nosotros, como humanistas universalistas, hacer trabajo personal. Sí o sí necesitamos ver el tema espiritual. Sí o sí necesitamos legislar de cara a la gente o ver los presupuestos participativos desde las necesidades de la gente. O ver, ponerse a disposición respecto a todo este tema de las discriminaciones que hay hoy día, ¿no? A las discapacidades, entonces todo este sesgo, toda esta cosa ideológica instalada artificialmente del nacionalismo extremo o el tema de la violencia. Y eso que mencionaste de los presupuestos participativos, igual es algo como para trabajarlo, porque por ejemplo en mi comuna se hacen muchas como disputas entre juntas de vecinos, entre organizaciones que de repente son participativos y como que les hacen pelear entre uno y otro cuando los dos tienen derecho de tener de repente eh, presupuestos básicos como para postular a sus necesidades, pues. Eso va un poco ligado también Estamos rebotando, Silvia. Hola, Eso va... Sí, Jenny. es que mi celu está medio pifiado. Oye, saludarla a todos, agradecerle enormemente a Susana por estar acá, por darnos también esta información que es tan importante. Nosotras hoy día, yo en mi caso estoy disputando una parlamentaria y yo me identifico mucho con la Lala. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque de verdad siento que en este sistema que nos vive oprimiendo, esta forma de la Lala de hacer política históricamente antes, tenemos que traerla nosotros al presente, nosotras sobre todo, porque es necesario, o sea, es necesario la nueva forma de hacer política desde el espíritu, obviamente sin... ayer escuchaba internamente no dejar que el sistema te aplaste, pero tampoco replicar las mismas formas de opresión del sistema. Y eso era lo que hacía la Lala. La Lala no se callaba, no tenía
no tenía pudor en decir lo que la gente necesitaba, pero desde una forma muy armoniosa también, sin replicar la violencia al momento de decir las cosas. Y pensando en lo mismo que decía el Ángel, yo igual estuve mucho buscando ese documento del proyecto de ley de la Lala de responsabilidad política, porque creo que debemos estudiarlo y complementarlo de manera más profunda. Ya tenemos todos estos insumos, unos libros hermosos que escribió la Lala, todos estos insumos que nos llega a entregar la Susi, pero debemos conocer en profundidad ese proyecto de ley, ese documento, si es que vamos a llegar al Parlamento para volver a ponerlo en la palestra. Creo que es muy, muy relevante. Así que gracias, Susana, de corazón, y gracias a todas las que están acá. Y que quizás otro avance y la tarea nuestra, como ya se formó este grupo, es buscar ese documento y estudiarlo en profundidad entre todas y poder conocerlo de mejor manera. Lo dejo ahí como acotación. Súper. Yo quiero, disculpan, Andreita, yo quiero hacer Dale. un alcance con respecto a eso. Efectivamente, yo creo que es súper importante estudiarlo, reforzarlo y seguirlo impulsando, independiente si, bueno, nosotros sabemos, le colocamos todo el empeño, pero las posibilidades reales dicen que son pocas las posibilidades de que los humanistas lleguen al Parlamento. Entonces, yo me agarro de lo que dice la Susi y yo creo que una de las cosas que deberíamos impulsar es seguir con los temas, independiente si salimos o no salimos, porque eso marca una referencia importante. O sea, el que todos los días tú estés cateteando con un tema, al final algo da, algo queda. Es como, yo siempre, todas estas cosas las ligo al ámbito familiar, ¿cachai? Es como cuando la mamá todos los días le dice al niño que no quiere ordenar la pieza, ordena tu pieza, ordena tu pieza, ordena tu pieza, ordena tu pieza, al final por cansancio va a terminar ordenándola, ¿cachai? Entonces a mí me pasa eso con los temas, que de repente agarramos un tema para un determinado época, pero después lo soltamos, ¿cachai? Y yo creo que estos temas hay que seguirlos tocando, ¿sí? Independiente si pasaron la elección, independiente si salimos o no salimos, ¿sí? Son temas humanistas, por lo tanto tienen que seguir constantemente en vitrina. Quizás habría que organizarse y continuar más adelante un trabajo, quizás este mismo equipo, las mismas personas que estamos acá, para poder mantener en tema justamente la revocación de mandato y la responsabilidad política. Se pueden hacer notas a la prensa, por ejemplo, se puede estar sacando material en internet, tal como lo dice Angélica, es importante de repente estar marcando la pauta, tanto que uno tira el voleo, de repente alguien agarra, así, es así la cosa. Entonces, quizás sería bueno trabajarlo como una comisión, pero que lo veamos así como un trabajo que no termine aquí ahora, que es cuando estamos quizás con un poco más de pantalla para poner las temáticas sobre la mesa, sino que trabajarlo de una forma que sea mucho más profunda y darle una continuidad más allá de este periodo eleccionario, quizás como meta, en el periodo no eleccionario, de seguir trabajando para poder instalar el tema, quizás en el Congreso, con algunos diputados o con algunos senadores, ojalá que no hayan senadores tal como decían por ahí, pero poder instalar el tema. Claro que eso va a depender también del tiempo de cada una y del compromiso que quiera adquirir con esta temática, que yo siento que es bastante importante, sobre todo hoy en día, en el momento histórico en el que estamos. Pero chiquilla, o sea, dos elementos. A lo mejor preguntarnos cuál de nosotras va a tener pantalla televisiva. A lo mejor las regiones tienen más posibilidades que nosotros acá en Santiago, ¿no? Entonces tal vez hacer un experimento y empezar a ver este tema desde ya para poder ponerle carne al hueso, por decirlo de alguna forma, y que lo voceren las mujeres que van a tener prensa, ¿no?
como eje central. O sea, si se cree que esto es algo muy importante para ponerlo en la palestra, tal vez profundizar en la temática y que lo lidere la persona que va a tener más prensa, ¿no? Y los demás como desde el barrio, pero tal vez tener más elementos nos ayudaría a todas, ¿sí? Y por otro lado, insisto, el tema de ir trabajando elementos de trabajo personal de nuestros atributos, identificar nuestros atributos. Porque de acá, por ejemplo, ¿a quién le gusta investigar? A mí en general me gusta investigar, soy bastante curiosa, pero muy dispersa. A mí igual, el tema es que tenemos, hoy en día, muy poco tiempo, pero me encanta estar buscando, soy muy busquilla. Lo que pasa es que suponte si uno tiene un elemento de efectivamente que le gusta investigar y que tiene otro atributo que es ser obsesiva, porque a mí... soy yo. Sí, soy yo. Ya, ok, listo. Ya. Me consta. Bueno, yo les aprovecho. Yo mañana tengo una entrevista en un canal del sur que es Primitivo, que llega a algunas comunas de allá de Valdivia. Y yo precisamente voy a tocar los dos temas que le hablaba, que es ley de responsabilidad política y no violencia activa. Buena. ¿Cuándo tienes la entrevista? Mañana. ¡Mañana! Sí. Mañana a las 8 de la noche. Ya, ¿y tenías armado tu esqueleto? Lo voy a armar hoy día en la noche, después que termine de hacer todo lo que tengo que hacer, y ahí voy a divagar. Pero lo voy a armar. Y de hecho he hecho dos más anterior que no han sido muy publicitadas porque llegan a un público pequeño en las zonas rurales de allá del distrito 24, pero igual le toca. El último, por ejemplo, le di duro con el tema de las forestales, del negocio de... Tengo de las negras, hija. ¿De las caras? De acá. No, no, por el otro. ¿Qué viene con eso? Sí. Ya, entonces, ¿tendremos algunos elementos para ayudar a la Angélica? Tienen que revisar. Hay que revisar. Claro, porque yo en términos generales entiendo lo que implica este proyecto de ley de responsabilidad política. Si el tema es cómo es aplicable, cómo se logra ser aplicable para que la ciudadanía ejerza esa decisión de revocar el mandato. Y es ahí donde hay que hacer el estudio legal, por decirlo de alguna forma. Voy a copiar acá las cosas que puse en la última hoja. Como para que tengan insumo. Lo voy a reenviar a todos porque me lo enviaste a mí. Ahí está.
Oye, ¿y ese conversatorio es grabado? ¿Él se va a transmitir en desfase o es en directo como para apoyarte así que en los comentarios, Angélica? ¿Estás muteada? Ahora estás muteada y no te vemos. Se perdió la Angélica. Sí, bueno, pero durante el día le vamos a... Eso dijo que era... ahí volvió a entrar. Ahí viene. Apreté un montón de botón y me salí. Igual que hasta doble. Tengo Oye, entendido que ¿eh? es en directo, pero pregunto bien los detalles en la tarde porque me van a mandar como la pauta, entonces ahí aprovecho de preguntar y les comento. ¿Dijiste que era hoy o mañana? Mañana. Mañana. A las 8. Hoy Vale. día es martes, ¿cierto? Hoy día es martes. Sí. Ya, mañana. ¿Quién más tiene entrevistas o posibilidades de entrevista? Yo tengo entrevista el 2 de noviembre presencial en un canal regional de acá, que es muy amplio. Entonces igual lo que va a meter la misma Angélica y replicarlo acá, pues. Yo creo que podríamos hacer replicar como de la misma línea, obviamente, para que Claro. hablemos la misma sintonía en las regiones. Yo creo que todas vamos a tener entrevista en algún momento y ahí hay que meter con todo este tema tan importante. Que por lo demás nadie más lo habla, o sea, nadie más, ningún otro candidato habla o candidata habla del ley de responsabilidad política o de entregar a disposición tu mismo cargo a la gente, ¿cachai? Somos nosotros que lo hacemos, obviamente porque viene de nosotros, pero ni siquiera de forma distinta, como no hay posibilidad en los demás. Así es. Oye, yo tenía la otra duda, porque tampoco soy así como tan bosquilla como ustedes. Dicen que el proyecto está como proyecto en el Congreso y en el tiempo que ha sido diputado Tomás ha tratado de impulsar eso o se ha dedicado a otros temas. ¿O es una pregunta incómoda? No me toque el corazón. Perdón, ya me voy. Mira, No, es cosa de ver el alcalde de Las Condes cuánto horas extras. Hoy día apareció 7 millones, no sé cuántitos millones de miles en horas extras que no se justifican y la verdad es que nadie se ha pronunciado en eso. Así que... Mira, nosotros hablo de nosotros porque yo estuve involucrada en la diputación del Tommy. Hicimos el retiro con el que partimos con la Lala también. Hicimos un esquema, un programa. De eso hasta donde yo estuve, lo que se trabajó y se impulsó fue el tema de la consulta ciudadana, ¿no? Por eso es que se logra instalar nuevamente este tema de bajar la conseguida de las firmas. ¿Sí? Entonces, sí, es como que ha ido instalando temática para supuestamente avanzar en este tema de la democracia real.
Sí, pero no es la misma diputación, ni siquiera se acerca ni un milímetro, ¿ya? Porque acá en Peñalolén nosotros no vemos al Tommy ni a los equipos del Tommy. Tienen local acá, pero no está siempre vacío. Si tú pasas por el local distrital, está vacío, ¿no? Entonces, no. O sea, para mí la única diputada humanista en Chile ha sido la Ala, y que yo lo asocio como que tenía que ver un poco también con que ella tenía muy cerca la finitud de su cuerpo, ¿no? Entonces, que eso la ayudó a agarrarse de nuestra doctrina. Ella trabajó muy cerca del negro, o sea, el negro la orientaba permanentemente. Políticamente la orientaba el Pepe Fere, y teníamos el equipo de diputación, que estaba dividido en distintos equipos. Yo estaba en los equipos territoriales, como se les llama ahora, trabajando con las organizaciones sociales, con la gente. En esa época nosotros usábamos la diputación para armar estructuras, ya, cosa que hoy día en esta otra diputación no, nada. Entonces, también es otro elemento considerar, chiquillas, cuando seamos candidatas, tratar, porque una de las cosas, la gracia de ser candidata, desde nuestro punto de vista, es aprovechar de difundir nuestros puntos de vista y armar equipos de trabajo. Es sumar a gente. Es una, ¿cómo se le dice? Las candidaturas son bocinas, ¿cachai? Es la posibilidad de bocinear lo nuestro. Entonces, estimular, incentivar a la participación de la gente para que tal vez en otro minuto sean otras las candidatas. Oye, el último tiempo yo he visto que este tema no es por ser que esté así como muy metida en el tema de la coordinadora, obviamente porque estamos nosotros acá así como más que nada así como las mujeres humanistas, fuera de la coordinadora también. Hemos impulsado más o menos últimamente este tema sin mucha réplica en los demás varones del partido. ¿A qué se debe eso y cómo lo podemos ampliar a que retomen el tema? Porque en algún minuto todos lo han tocado, pero no como con la profundidad de que a nosotros nos gustaría, pues. Te habría que preguntarle a los machitos, pues. Yo no podría responder por ello. Solo que ¿Pero es una visión mía o qué opinan ustedes? Es que yo creo que depende, disculpen, yo creo que depende mucho de cómo cada cual arme las campañas y el objetivo que quiera perseguir en las campañas, ¿cachai? Porque, o sea, mi experiencia, yo he sido varias veces candidata. Uno en el transcurso de su candidatura va como haciendo análisis, evaluando cómo va haciendo las campañas. Pues yo, por ejemplo, la primera campaña era todo para afuera, todo para afuera, todo para afuera y todos los temas más mediáticos. ¿Ah? Porque el objetivo era captar votos, votación. Y en cambio yo emplazo la campaña desde la referenciación de temas humanistas. Y más que alcanzar el voto para la diputación es alcanzar el voto humanista. La persona que siempre ha votado humanista, ¿sabes? O sea, por ejemplo, han pasado situaciones donde en comunas donde no ha ido ningún candidato humanista, tenemos votación humanista. Buscan el humanismo y marcan, pero nunca ha ido el candidato a hacer campaña, no conocen al candidato. Entonces, el voto duro que se le dice. Sí.
el voto duro que en el fondo yo creo que a la larga el que a nosotros nos logra sustentar, ¿sabes? Que nos sigue manteniendo durante tanto tiempo, a pesar de ser un partido chico y no tener todas las posibilidades que tienen los demás. Entonces yo creo que en el fondo esta dispersión, entre comillas, de proyectos humanistas para las candidaturas es lo que provoca estas diferencias, porque no existe, desde mi análisis, no existe un trabajo programático para las candidaturas. Siempre estamos colocando candidatos, siempre en todas las elecciones llevamos candidatos, pero no nos hemos dado el tiempo de hacer un trabajo programático para esas candidaturas basada en los lineamientos de nuestra doctrina. Entonces, vuelvo a insistir, cada cual al final navega en este mundo electoral de la mejor forma posible, con los recursos que tiene, y desde esa mirada que uno tiene de cómo debería hacerlo. No sé dónde están. Eso tienes que decirme. Sí, es que, claro, yo creo que a pesar de que es un momento bien difícil, porque se conjugan varias cuestiones, el sistema se está cayendo a pedazos realmente. Nosotros cuando hablamos de que el sistema se iba a caer a pedazos, lo sentíamos, pero no lo creíamos, ¿no? Y por eso está tan sólido el sistema. Hoy día es evidente porque hasta la vía de una está desestructurada, ¿no? O sea, no podemos decir que en algún minuto en esta parte del tiempo nosotros tampoco estamos desestructuradas y andamos happy. Es imposible, porque todo nos dice que está cayéndose a pedazo todo, ¿no? Nuestras creencias. Entonces, obviamente, repercute en este tema de poder planificar, poder visualizar. Entonces, ¿desde dónde nos agarramos? O sea, es difícil, pero nosotros tenemos una misión que cumplir. Y eso tiene que ver con levantar los temas nuestros. Y entonces estos espacios, que yo los encuentro, pero súper interesantes, estos espacios son los que nos van a ayudar a nosotras, y no puedo hablar por los varones, yo puedo hablar por mí, porque yo no tengo Me encanta la Susi. No hay nada que decir. No tienes nada. Necesitamos, y por eso hablo, insisto, el tema de nuestros atributos. ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde ponemos en la palestra las temáticas que a nosotros nos atañen? El mensaje general, pero después, como en el camino estrecho, es lo que nos atañe a nosotras. Entonces, si a nosotras nos interesa el tema de la ley de responsabilidad, es aquí el tema que tenemos que instalar. Si a nosotras nos interesa este tema, por ejemplo, la Andrea tiene un tema muy bello, que yo me enteré con ella, este tema del impuesto rosa. Sí. Y yo me considero estudiosa, o sea, no soy brillante, pero me gusta, y cuando lo escucho de ella digo, chuta, wow, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la temática que a ella le interesa, entonces ella pone un tema desde su profundidad, ¿no? La Angélica desde el tema de la no violencia, porque eso es lo que a ella le hace vibrar, porque es lo que le direcciona la vida. Y obvio que sí. No sé, la Jennifer será la discriminación y no sé. Entonces empezamos y ahí están nuestros atributos. Nuestros atributos debemos
la dirección de nuestra vida. Y por eso necesitamos hacer trabajo personal, necesitamos inspirarnos, necesitamos hacer ceremonia, necesitamos estar en contacto con nosotros. Desde ahí saldrán las mejores mujerazas. Si nosotros no somos mujeritas, somos mujerazas. Oye, y tomando un poco la mano ahí de Susana, chiquillas, si nos ponemos a esperar que los hombres tengan iniciativa con respecto a algunas cosas, o que ellos vayan a emparejar la cancha para que nosotros podamos ser mejores o desarrollarnos de mejor forma, vamos a pasar 30 años y quizás cuántas generaciones. Yo creo que este es el momento histórico en que las mujeres tenemos que organizarnos, tomarnos de la mano y levantar temáticas y ponerlas en la mesa. Y sostenerlas, no solamente tirarlas en la mesa y esperar que así por iluminación divina la cosa florezca, sostenerlas, chiquillas, sostenerlas. Eso. Hay algo que la Sandra cacha un poco esto, ¿no? Hay algo que a mí me ha hecho mucho sentido desde que participamos en la morada. Yo no sé si ustedes chiquillas participaron en la escuela de verano La La Morada. escuela de verano, sí, excelente. No, a mí me apegaba, pero así como es como, ¿cómo se dice? Como el juego de naipe que ha sido caída tras caída en cuenta, ¿no? Ya. Y entonces me ha hecho mucho sentido la temática que releva la Angélica, ¿no? Que es el tema de la no violencia, y es hacia nosotras, ¿no? Entonces, alegóricamente yo lo traduje como me podrás patear en el suelo, me podrás seguir, pero haciendo que coma mierda en el suelo, pero a pesar de eso no me vas a callar, porque no es momento que las mujeres nos callemos, es momento de sacar esa fuerza no violenta y de velar, de velar, de velar. Que se los digo, chiquillas, y a mí me remesa esa temática. O sea, como, nosotras, acá hay cabras jóvenes, pero nosotros las mujeres de otra época, nosotros vimos la violencia tan brutal que le hicieron a nuestras madres, ¿no? A nuestras vecinas, a las mujeres más viejas, ¿no? Y entonces hoy día, en mi caso particular, a mí eso me revuelve el estómago. O sea, desde que lo empecé a evidenciar tan fuerte, que fue así de velamiento en la escuela de La Morada, ¿no? Y ponerme a estudiar, investigar, y de ahí todo. O sea, yo estoy participando en 3 grupos distintos, siloístas, todos siloístas, en respecto a los temas de violencia, de protocolo, en temas como de investigar, de hacer trabajo personal, en los temas de no violencia. Pero para la no violencia tú tienes que develar la violencia. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo y hacer nuestra parte. Esperar que el hombre nos proteja y que hable por nosotras, nos vamos a morir y nunca va a ser. De hecho, cuando ha pasado, siempre terminan defendiéndonos de una manera muy patriarcal. Pobrecita, es niñita, o no es el sexo débil, hay que protegerla. Nunca desde la otra mirada, siempre es bajándonos como lo hicieron una vez,
esta es violencia, nosotros nos violentaron mucho más cuando éramos chicos y peleábamos en el colegio, cosas así. Siempre nos van a defender, pero siempre les queda en la esencia el patriarcado, muy marcado el machismo. Nunca va a ser desde nuestra... Siempre va a ser desde... Dale. Claro. Que no te defienden desde la horizontalidad, sino que desde siempre desde la verticalidad. No es por reconocimiento de que eres un ser humano igual a él, sino que eres un ser humano que, independiente que asuman esta cosa del patriarcado, es un ser humano que ha sufrido el patriarcado, por lo tanto tienes en el fondo que como sí, defenderlo por todo lo que le ha pasado antes, pero no desde la concepción innata de que el que está al frente tuyo, independiente de su forma, es un ser humano que tiene los mismos derechos que tú y te merece ser respetado como tal. Así es. Bueno, desde ahí es que a mí me quedó tan claro el tema del ser humano, Angélica. O sea, si nosotros realmente pusiéramos al ser humano como valor central, nosotras no viviríamos violencia. Está tan instalado el que nosotros somos de segunda, tercera y cuarta clase o categoría, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pedir permiso, nosotros tenemos que dar explicaciones, tenemos que rendir pleitesía. Y resulta que la no violencia no tiene nada que ver con eso. O sea, la no violencia activa tiene que ver con la paridad, tiene que ver con realmente ver al otro ser humano, porque es un ser humano. Y no necesito estar pidiendo que me valores, porque por el simple hecho de ser humano, tengo mi valor. Tengo diversidad de mirada, tengo diversidad estructural, tengo diversidad, pero soy ser humano. Por lo tanto, desde el solo hecho de ser humano, valgo lo mismo que tú. Así es. ¿En qué momento nos desvirtuamos tanto como humanidad que llegamos a la situación en que estamos? Que es heavy pensar eso, ¿eh? Sí, porque además... Sí, me llamaba la atención lo que decía la Susana de primera, segunda, tercera hasta cuarta categoría, no solo por ser mujer, por ser de algún grupo minoritario, por ser pobre, por ser, no sé. Más castrada estaba una mujer pobre ante una mujer rica, porque quien tenía recursos por último podía optar o era el capricho del papá y por último en algún momento castradas, digo, porque en el fondo no se les permitía estudiar. Las mujeres no estudiaban, las mujeres eran preparadas para casarse y atender al marido, antiguamente. Y eso en los colegios te enseñaban a bordar y cosas de protocolo y temas así. De hecho, era diferente la educación del hombre con la mujer. Y por eso también imagínense muchos en años atrás, siglos, cómo tuvieron que luchar porque eran estas mujeres medias locas, brujas, cientistas, filósofas, de las pocas que conocemos que pudieron trascender en el fondo y cuántas quedaron ahí en el olvido porque no se supo de ellas, pero no porque fueran mujeres que pudieran sobresalir, sino que mujeres que fueron castradas. Y lo otro es que, como analizaba la pregunta que hacía la Andre, ¿en qué momento nos desvirtuamos tanto como humanidad? O sea, las chiquillas lo respondieron, o sea, es que nunca nos desvirtuamos, siempre la humanidad estuvo desvirtuada, o sea, ahora nosotros, sobre todo con opresiones hacia nosotras, el tema es que en nosotras, bueno, en nuestra ancestra que nos antepasaron, cayó ese velo de opresión y tuvieron el impulso de darnos la lucha, de hacer lucha y entregarnos esa garra a las generaciones que hoy día también estamos acá
de decir que no queremos más esa desvirtuación de humanidad que existe y que históricamente ha sido normalizada. O Que sea, hicieron la huella para esto, porque finalmente nosotros igual tenemos un camino mucho más pavimentado que en esos años, que ellas tenían una huella. Muchas hicieron sus cosas escondidas en cuartos, sus pinturas, sus trabajos, todo lo hacían muy, muy, muy escondida y con la alianza de alguna persona que fuese muy secreta. Pero ellas pavimentaron, ellas empezaron una huella, iniciaron y hoy nosotros tenemos el camino más pavimentado, por lo tanto sí tenemos que dar más lucha, tenemos más herramientas que en aquello. Según la historia, chiquillas, no siempre existió el patriarcado. De hecho, hasta el día de hoy hay comunidades supuestamente no civilizadas. Una cosa es el tema de la no violencia, que para mí el tema del matriarcado lleva a la necesidad de ser no violento. Existió el matriarcado, por historia efectivamente existió, y hay rasgos, hay Evidencia. cosas, evidencia, Sí. evidencia, como a esta forma de pensar nos ha llevado al intelectualismo. Hay evidencia clara, científica, como ellos exigen, de que efectivamente existió el matriarcado y sí hubo no violencia ahí. ¿Por qué? Porque la mirada estaba emplazada en la comunidad, en lo colectivo, cosa que el patriarcado instaló, y también es como desde el momento que ellos descubrieron que nos colocaban ellos la semilla, es que empezaron con la soberbia, ¿no? Por decirlo amablemente. Entonces, desde ahí, cuando ellos creyeron tontamente que era el aparato reproductor el que valía y después la plata, es que a nosotras nos pusieron como de segunda categoría, ¿no? Porque en la época matriarcal el tema no tenía que ver con la competencia. De hecho, las mujeres estaban en la misma condición que los hombres, en igualdad. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir una función para el conjunto. Sí, de hecho era la complementariedad. Claro. Justamente. Entonces, es muy bonito porque Sí. en ese sentido, cachar estos elementos nos pone en situación de apertura a futuro. Porque ahora nos han puesto en polaridad, ¿no? Entonces, nosotros como estamos reclamando nuestros derechos, ellos nos ven como que somos peligrosas y entonces somos violentas. No, el sistema es el violento, es lo que nos han hecho violento. Entonces, nosotros necesitamos, y de verdad, o sea, esto que les comento es una necesidad de trabajo personal profundo, es una necesidad de reconciliarme para poder no caer en el polo opuesto, y cuando llegue de nuevo el tema de que lo más importante es el ser humano, nosotros no nos pongamos en el lugar de la venganza, porque sí lo podemos hacer. Y si tú analizas como históricamente, estaría justificado, pero nosotros nos encadenaríamos totalmente. Entonces jamás llegaríamos a una sociedad no violenta. Porque todo esto que nos han hecho, si nosotros nos ponemos el solo hecho de acercarlo y de cachar lo que nos han hecho a nosotras, se revuelve las tripas. Por lo tanto, lo único que quería hacer es darle un combo en el hocico al otro, ¿no? Pero eso me ayuda en lo absoluto. Porque yo atiendo y me toco las tripas y efectivamente se me aceleran. Pero a mí no me sirve eso.
porque me resiento, me da pena, me da rabia. Y entonces, ¿dónde rompo la violencia? ¿Dónde rompo este círculo enfermizo? Solo desde la no violencia, solo desde la reconciliación. Y para eso nosotras necesitamos instalar nuestras temáticas, instalar leyes que sean del futuro, aunque nosotros no las vivamos, pero que las nuevas generaciones las vivan. Necesitamos consejeras regionales que estén empapadas en eso, ¿cachai? Y no por el tema, o sea, este tema de las cuotas nos ayuda, pero nosotros necesitamos ir más allá que eso. O sea, en los temas de no discriminación, los temas de violencia, necesitamos instalar temáticas por nosotras. Por nosotras y nuestras nuevas generaciones, que son hombres, mujeres, niñas, niñas, son todo el nuevo futuro. Así que, nada, yo creo que necesitamos seguir en estos intercambios, necesitamos ver más allá de las candidaturas, ojalá podamos... Hacer una segunda patita en otro horario que lleguen más, tal vez, y que nos organicemos mejor, porque está súper bueno. Sí, se nos ha pasado el rato como muy volando. Ya es 11:45, así que lamentablemente vamos a tener que cerrar el conversatorio, chiquillas, aunque está muy interesante. Surgieron temas súper interesantes en el camino. Al final se citó por un tema, pero terminamos hablando de un montón de cosas. Entonces, igual, sí, voy a hacer la sugerencia de que estamos rebotando, Silvia. Voy a hacer la sugerencia que quienes estén interesadas a lo mejor en tocar otro tema dentro de esta misma temática, ahí nos escriban por chat y podemos organizar, y ahí coordinamos con Susana según su disponibilidad de tiempo también, y podemos continuar en estos conversatorios, porque yo creo que son bastante agradables para todos y muy formativos. Sobre todo son formativos para todas nosotras. Eso. De crecimiento para nosotros también, porque nosotros también hemos vivido el patriarcado, también nos ha costado un poquito y tenemos todavía arraigado lo que es el machismo. Nosotros, las mujeres, vamos saliendo de a poquitito. Entonces, súper bueno también por el crecimiento nuestro, como información y como crecimiento para nosotros y para nuestras hijas y para los futuros que vienen. Sí, yo igual quiero agradecer, compañeras, a Susana sobre todo, gracias por este tremendo conversatorio e información. Recordarles también, así, para que puedan hacer en sus redes, hoy día es un día mundial sobre la prevención del cáncer de mama, una realidad que nos afecta tremendamente en nuestro país a las mujeres, así que para que lo podamos tener ahí en consideración, y quedamos atentas a todo lo que venga frente a estos mismos temas. Gracias, André y Silvi, por gestionar todo este lindo conversatorio. Las dejo, un abrazo a todos, paz, fuerza y alegría. Chao, Jenny, que estés súper bien. Vaya bien. Ya, chiquilla. Chao, amigas, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao.